mi esposa me dejó por su ex después de un mes de nuestro matrimonio. Un año después, él la dejó en el altar pensando que estábamos teniendo una aventura. Ella me rogó que arreglara las cosas, pero le dije que era karma. Hola chicos, estoy aquí para preguntarles sobre algo que pasó recientemente en la boda de mi exesposa con su novio de la secundaria. Para contextualizar, mi exesposa, me referiré a ella como Sandra, y yo habíamos estado juntos durante los últimos 3 años. Nos conocimos a través de un amigo en común y nos llevamos bien desde el principio. Después de las primeras citas, decidimos que íbamos a salir, y, si las cosas iban bien, esto no terminaría como una relación casual. Ambos teníamos muy claro lo que queríamos de esta relación, y ella tenía todas las oportunidades para echarse atrás si no estaba lista. Sin embargo, decidió divorciarse un mes después de nuestra boda. Un par de meses después de que celebramos nuestro segundo aniversario, decidí pedirle que se casara conmigo, y ella dijo que sí. Antes de eso, obviamente, las cosas habían sido geniales entre nosotros, por eso le pedí que se casara conmigo en primer lugar. Sorprendentemente, incluso después de que nos comprometimos, no hubo ningún cambio en su comportamiento, y nunca hubiera podido adivinar que había comenzado a hablar con su ex, su novio de la secundaria, Brian. Nos casamos hace unos 9 meses y, aproximadamente un mes después de nuestra boda, me dijo la verdad y solicitamos el divorcio. Fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero cuando me dijo que todavía tenía sentimientos por Brian y que sentía que se había apresurado demasiado en nuestra relación, no había nada más que pudiera hacer. Intenté todo lo posible, le dije que esto era solo una fase y que pronto saldría de ella. Traté de enojarme con ella y decirle que todo estaría bien si simplemente dejaba de hablar con él. También intenté negociar, proponiendo que podíamos resolverlo si íbamos a terapia, pero incluso yo era consciente de que, después de esto, no había forma de que resolviéramos nada. Cuando me confesó que había estado hablando con él desde que nos comprometimos, toda la confianza que tenía simplemente se evaporó. No puedo estar con alguien en quien no puedo confiar, eso es algo básico. Después de una discusión, acepté el hecho de que ella todavía tenía sentimientos por su ex y que nuestro matrimonio terminó tan pronto como comenzó. Ese mismo día, ella empacó sus maletas, se mudó y comenzamos los trámites de divorcio. Fue relativamente sencillo, y el divorcio se finalizó tan pronto como terminó el periodo de espera, que es de solo 3 meses en nuestro estado. Desde entonces, no he sabido nada de ella, pero he oído hablar de lo que ha estado haciendo. Mi compañera de trabajo, quien nos presentó, me contó que, después de mudarse y solicitar el divorcio, Sandra inmediatamente comenzó a salir con Brian nuevamente, y han estado viviendo juntos durante meses. Hace 2 meses, incluso me enteré por ella de que estaban comprometidos y se casarían en una pequeña ceremonia. Sandra también había invitado a esta compañera, porque habían sido muy buenas amigas en la universidad, pero ella decidió rechazar la invitación porque creía que lo que Sandra me hizo no estuvo bien. Gracias a esta compañera, sabía que se suponía que se casarían hace una semana. La semana pasada, el día que se suponía que se casarían, recibí una llamada del número de teléfono de la madre de Sandra. Sabía que en realidad era Sandra llamando, porque la había bloqueado, y fue impactante porque no habíamos hablado desde el divorcio. No podía imaginar que tuviera alguna razón para hablar conmigo en ese momento. Por curiosidad, decidí responder la llamada. Cuando contesté, Sandra inmediatamente comenzó a divagar sobre cómo necesitaba aclarar las cosas y decirles a todos que no estábamos teniendo una aventura y que ni siquiera habíamos hablado en los últimos meses. Estaba claro, por la forma en que hablaba, que había estado llorando y estaba bastante histérica. Me sentí un poco preocupado, así que le pedí que hablara más despacio y explicara lo que estaba pasando. Me dijo que, aparentemente, Brian había decidido simplemente dejarla en el altar porque pensó que todavía nos estábamos viendo a sus espaldas. La razón de esto fue que, unos días antes de la boda, él había visto un montón de mensajes que ella me había estado enviando durante los últimos meses. Yo no sabía nada de estos mensajes, porque la había bloqueado justo después de solicitar el divorcio, ya que no quería saber nada más de ella. Aparentemente, ella había seguido enviándome mensajes disculpándose y diciéndome que merecía algo mejor. El último mensaje que me había enviado fue 2 semanas antes de la boda, diciendo que, ahora que se iba a casar nuevamente, quería disculparse una última vez y esperaba que un día yo encontrara la fuerza para perdonarla. Sandra me explicó que sabía que no estaba recibiendo los mensajes porque la había bloqueado, pero que aún así quería enviarlos porque era su manera de lidiar con las cosas. Desafortunadamente, Brian no aprobó esto y, en lugar de simplemente confrontarla al respecto, comenzó a actuar de manera extraña antes de la boda. El día de la boda, hizo un discurso sobre cómo pensaba que ella todavía estaba enamorada de mí y la llamó confundida frente a todos los presentes. Brian creía que Sandra todavía estaba enamorada de mí y que, en realidad, estaba teniendo una aventura conmigo a sus espaldas. Después de esto, él decidió que ya no estaba interesado en casarse con ella. Esto fue bastante revelador, porque, si a ella le resultó tan fácil dejarme después de 3 años, debía ser igual de fácil engañarlo a él también. Brian se alejó del altar y la dejó sola. Sandra intentó perseguirlo y hablar con él después de eso, pero él simplemente se negó a creerle. Ahora, su única esperanza era que yo hablara con él personalmente y le dijera que no estaba pasando nada y que ni siquiera había recibido los mensajes porque la tenía bloqueada.
En ese momento, pensé que no iba a funcionar y le dije que era una terrible idea involucrarme en esto. Estuve a punto de colgar, pero Sandra me dijo que, después de todo el tiempo que habíamos pasado juntos, esto era lo mínimo que podía hacer por ella. Me molesté mucho cuando dijo eso, y le respondí que no le debía nada, especialmente después de lo que pasó. Ella lo hizo y cómo nos separó. Considerando lo que había sucedido en el pasado, fue un gran problema que incluso hubiera respondido a su llamada telefónica. Luego colgué y bloqueé el número desde el que me había estado llamando. También creo que hice lo correcto y que cualquier otra persona en mi lugar habría hecho lo mismo. 2 días después, recibí otro mensaje de ella, y esta vez fue en Facebook. Como la había bloqueado en todas partes, tuvo que crear una nueva cuenta para comunicarse conmigo. Me envió un mensaje diciendo que su boda no se realizó porque Brian creía que ella todavía estaba interesada en mí. Por esa razón, la boda se canceló, y, por alguna razón, ella me estaba culpando por ello. Aparentemente, cree que si hubiera hablado con Brian y le hubiera dicho que no estaba pasando nada y que realmente no habíamos estado en contacto desde el divorcio, él podría haberle creído y habrían podido seguir adelante con la boda. Pero ahora los dos están separados, y ella piensa que todo es culpa mía. No iba a responder al mensaje y simplemente la bloqueé. Sin embargo, no sé por qué, pero sentí que tenía que decir algo. Le respondí diciendo que tal vez esto era karma por lo que me hizo y que tal vez debería considerar que se lo merece. Después de enviar ese mensaje, finalmente la bloqueé. No pensé que esto fuera a ser un gran problema, pero al día siguiente, cuando fui a trabajar, Nancy me dijo que había escuchado de los padres de Sandra que estaba pasando por un mal momento. Se habían puesto en contacto con ella la noche anterior y le contaron todo sobre cómo Sandra intentó que yo hablara con Brian el día de su boda para aclarar las cosas y cómo me negué. También mencionaron lo que dije sobre que esto era karma para ella y que se lo merecía. Aparentemente, después de recibir ese mensaje, tuvo un colapso mental total y un ataque de pánico severo. Sus padres, naturalmente, me culparon por esto. Para mi sorpresa, incluso Nancy dijo que no debería haberle respondido en absoluto. Parecía un poco distante conmigo ese día y me dijo que, en lugar de patear a alguien cuando está caído, debería haber sido la persona más grande y haberlo dejado pasar. Especialmente porque ella claramente estaba pasando por algo. Nancy pensaba que no fue amable de mi parte decirle eso a Sandra ese día. Terminamos discutiendo porque pensé que había hecho lo correcto, mientras que ella creía que había sido algo bajo de mi parte. Me dijo que, aunque tenía todo el derecho de estar enojado con Sandra, si realmente lo estaba, no debería haberle respondido. Creía que era una mejor persona que eso. Le respondí que no quería ser la mejor persona. Quería ser mezquino y sacarlo de mi pecho. Terminamos peleando, y desde entonces no hemos hablado. Nancy es mi mejor amiga en la oficina, así que ha sido bastante solitario. Ahora me pregunto si vale la pena pelear por esto. Nancy me dijo que la única forma de arreglar las cosas sería hablar con Sandra y decirle que no quise decir lo que dije, que solo lo dije en el calor del momento. Ni siquiera necesitaba disculparme necesariamente, pero sí hablar con ella una vez para evitar que siguiera derrumbándose por esto. Sandra siempre había sido muy frágil. Incluso cuando estábamos juntos, tuvo muchos problemas, pero yo siempre la cuidé bien. Ahora mismo, realmente no quiero decir que no quise lo que dije sobre que esto era karma para ella y que se lo merecía, porque, en cierto modo, lo dije en serio. Me siento mal porque tuvo un colapso mental y está pasando por algo terrible, pero, al mismo tiempo, ella también me hizo pasar por algo horrible. A veces, disculparse no es suficiente. Siento que debería entender eso, pero, en cambio, me ha estado haciendo sentir culpable. Dado que Nancy es una de mis amigas más cercanas, no tengo otra opción que tomar en serio su opinión. Así es como terminé aquí, queriendo pedirle a alguien que le diga a mi ex esposa que la dejaron en el altar porque fue karma por cómo me trató. Edición. Mucha gente quería saber más sobre la relación de Brian y Sandra. No lo agregué en la publicación original porque no pensé que fuera relevante, pero ya que lo preguntaron, aquí va. Brian y Sandra se juntaron cuando estaban en su 3er año de secundaria. Permanecieron juntos durante aproximadamente un año antes de separarse por primera vez. Según lo que Sandra me contó mientras estábamos juntos, su relación era bastante intermitente. Aparentemente, la mayor parte del tiempo era culpa de Brian, ya que era un tipo muy inseguro y no soportaba que ella pasara tiempo con alguien más. Esto generaba constantes peleas cada vez que ella hablaba con otros chicos o salía con amigos sin él. Después de un tiempo, la relación se volvió muy tóxica para ella, así que terminó rompiendo con él. Sin embargo, un par de meses después, él se disculpó y volvieron a estar juntos. Esta vez, estuvieron juntos por 7 meses antes de que él comenzara a repetir sus viejos hábitos. Luego se separaron nuevamente, pero se reconciliaron cuando ella comenzó la universidad. Continuaron separándose y reconciliándose durante varios años después de eso, hasta que él tuvo que mudarse por un par de años por un trabajo. Cuando él se mudó, se separaron por última vez, y eso fue aproximadamente 2 años antes de que ella me conociera. Después de que él se mudó, no tuvieron ningún contacto, e incluso cuando regresó, trató de comunicarse con ella, pero como ella estaba conmigo, no respondió. Al menos, eso es lo que me había dicho Sandra. Ya no puedo estar seguro, porque me ha mentido sobre muchas cosas.
Así que, de todos modos, también podría haber mentido sobre esto. Cuando Brian regresó aquí, Sandra y yo ya habíamos estado juntos durante un año, y ella hablaba bastante en serio sobre mí. Pero Brian también hablaba bastante en serio sobre ella, así que continuó tratando de comunicarse con ella, ignorando el hecho de que ella ya estaba con alguien en ese momento. Por lo que Sandra me dijo, no le respondió en ese momento, y después de un par de meses de enviarle mensajes de texto sin obtener ninguna respuesta, él también dejó de hacerlo. Pero después de decirle que estaba listo para esperarla, entonces, cuando publicamos la noticia de nuestro compromiso en las redes sociales, él se comunicó con ella una vez más y estaba bastante desesperado esta vez. Le dijo que estaba dispuesto a esperar toda su vida si eso era lo que hacía falta para que ella regresara con él. Pero estaba seguro del hecho de que eran almas gemelas y no podía dejar que ella cometiera este error de casarse con alguien más mientras él todavía estaba cerca. Comenzó a enviarle mensajes de texto sin descanso después de que anunciamos nuestro compromiso y eventualmente le enviaba varios mensajes todos los días. Ella decidió responderle solo para decirle que lo había superado, pero no creo que ninguno de los dos lo creyera, porque siguieron hablando entre ellos. El último día que hablamos y ella me contó todo, mencionó que había decidido reunirse con él una última vez antes de finalmente seguir adelante para cerrar el asunto. Así que se conocieron 2 semanas después de que anunciamos nuestro compromiso, y supongo que fue entonces cuando todo cambió. Sandra me había dicho que cuando se conocieron, solo habían hablado entre ellos durante mucho tiempo sobre todo lo que había sucedido en el pasado y habían decidido seguir siendo amigos. Pero no estoy muy seguro de lo que realmente pasó ese día. Después de esa reunión, ella continuó en contacto con él y gradualmente comenzó a desarrollar sentimientos por él una vez más. Sin embargo, decidió casarse conmigo porque pensó que esto era solo una etapa y que lo superaría. Aunque resultó que no fue una etapa y no lo superó, no se dio cuenta hasta después de que nos casamos y Brian le dijo que, ahora que estaba comprometida con otra persona de por vida, ya no se sentía cómodo hablando con ella porque sabía que todavía estaba enamorado de ella. Fue el pensamiento de perderlo lo que la hizo darse cuenta de que todavía estaba enamorada de él, lo cual fue cuando decidió sincerarse conmigo. Así que, básicamente, estaba bien con cómo iban las cosas, siempre y cuando nos tuviera a los dos. Pero en el momento en que tuvo que elegir, se sintió incómoda, y salió a la luz la fea verdad de la situación, todavía estaba enamorada de él y no de mí. Así que eso fue todo, y solicitamos el divorcio. Aquí estamos ahora. Supongo que es suficiente contexto para todos en este momento. Actualización 1. Decidí hablar con Nancy porque han pasado casi 9 días desde que tuvimos nuestro desacuerdo, y nuestros cubículos están uno al lado del otro. Así que es bastante incómodo sentarse al lado de alguien sabiendo que no le agradas. En ese momento, la tensión se estaba volviendo demasiado para mí, así que decidí simplemente arrancarme la curita y hablar con ella. Hoy, cuando teníamos nuestro descanso para almorzar, decidí detenerla y le dije que realmente valoraba nuestra amistad y que no quería romperla por algo como esto. Porque hasta ahora ni ella ni yo tenemos nada que ver con Sandra. Por lo tanto, sería bastante inútil que desperdiciáramos nuestra amistad por ella. Le propuse que simplemente acordáramos estar en desacuerdo con esto y darlo por terminado. Un día ya era bastante claro que no podíamos llegar a un punto común en esto. Pero, de nuevo, no era necesario que los amigos estuvieran de acuerdo en todo. Además, ella no ha estado en mi posición, así que realmente no sabe cómo me siento. Después de un par de segundos de silencio, me dijo que estaba contenta de que yo hubiera decidido tomar la iniciativa y hablar con ella, porque ella misma había estado planeando decirme las mismas cosas. Me dijo que lo que yo había dicho acerca de que ella nunca había estado en mi posición era completamente cierto, y por eso no era justo que me juzgara. También me confesó que solo estaba enojada conmigo porque había estado pensando únicamente en el estado mental de Sandra, porque todos saben que ella siempre ha sido emocionalmente frágil. Pero mientras se preocupaba por ella, se olvidó de que, incluso, mi salud mental y emocional definitivamente se había visto afectada por todo lo que Sandra tenía para mí. Ella no había estado pensando en eso. Solo porque Sandra tuvo un colapso porque no podía casarse, no invalidó mi experiencia, y ella estaba lista para aceptarlo ahora. Así que Nancy y yo pudimos reconciliarnos, y ya no estamos peleando más. Es bastante agradable porque me enteré por ella de que los padres de Sandra la habían estado molestando sin parar durante los últimos días. Tanto que terminó bloqueándolos, ya que estaban tratando de que ella hablara conmigo para que me comunicara con ellos, Sandra y disculparse con ella. No tengo idea por qué Sandra y sus padres piensan que hablar conmigo es la solución a todos los problemas, pero supongo que es solo porque están acostumbrados a que yo sea la solución. Yo solía ser su problema resuelto durante mucho tiempo, cuando estábamos saliendo, y, como dije, solía cuidarla mucho. Pero eso ya terminó, y ya no quiero tener nada que ver con ella. Así que Sandra puede seguir sintiéndose molesta por lo que le dije, pero no lo voy a recuperar. Actualización 2. Hola a todos. Antes de decir algo más, me gustaría decir que es realmente lindo que me digan que Nancy y yo deberíamos salir, pero pienso en ella como la hermana que nunca tuve. Es solo platónico entre nosotros, nunca podríamos imaginarnos saliendo juntos. Es simplemente absurdo y siempre seremos buenos amigos. De todos modos, ahora que eso está fuera del camino, quería hablar sobre lo que nos pasó recientemente a Sandra y a mí.
Se suponía que ella se casaría hace casi más de 2 semanas, pero eso nunca sucedió, como todos sabemos. Desde entonces, supongo que ella había estado manteniendo la esperanza de que me comunicaría con ella nuevamente y le diría que no quise decir lo que dije sobre que este era su karma y que ella merecía todo esto. Como mencioné en mi última actualización, ella y su familia piensan que yo soy el culpable de todo y que hablar conmigo será una solución para todo. Supongo que ella comenzó a tomar eso demasiado en serio, porque hoy, cuando volví a casa del trabajo, ella tenía su auto estacionado afuera de mi casa y saltó tan pronto como me vio llegar. Era muy obvio que estaba en un estado muy delicado, y me di cuenta de que había estado llorando incluso cuando estaba en el auto porque sus ojos estaban todos rojos e hinchados. Realmente no quería pelear con ella, principalmente porque se veía patética y, también, porque estaba muy cansado después del trabajo. Le pedí que se fuera educadamente cuando la vi, pero ella me dijo que no se iría a ningún lado sin hablar. Me dijo que se había estado castigando a sí misma y que se sentía increíblemente culpable por todo lo que había sucedido. Ahora que se había dado cuenta de que era porque nunca había podido disculparse adecuadamente conmigo, me dijo que había pensado mucho en mi comentario, que este era su karma por hacerme pasar por algo así y que se lo merecía. Ahora cree que, si realmente se disculpara conmigo y yo realmente la perdonara, entonces tal vez las cosas mejorarían para ella y tal vez incluso podría obtener a Brian de vuelta. Porque él no le ha hablado nunca desde que se alejó del altar. Ella ya era supersticiosa, y sinceramente no sabía qué decir, pero no me costaría nada decirle que la perdono. Si la hice sentir mejor, entonces no tuve ningún reparo en hacerlo. Así que me dijo, de manera bastante formal, que lamentaba todo lo que había pasado entre nosotros y que deseaba haber sido honesta y transparente conmigo sobre todo desde el principio. Fue bastante incómodo, pero le dije que la perdonaba y que ahora era libre de seguir adelante. No sabía qué hacer. Después de eso, pensé que probablemente solo me agradecería y se iría, pero, en lugar de eso, me abrazó y comenzó a llorar. Me dijo que realmente quería decir lo que había dicho sobre disculparse por lo que me había hecho pasar y me dijo que deseaba haber sido más honesta conmigo justo cuando Brian la contactó. Luego comenzó a decirme que no estaba equivocada por lo que hice al negarme a hablar con Brian el día de su boda o incluso por decir eso este era su auto. Ella fue la que reaccionó exageradamente y se puso a la defensiva porque simplemente no estaba lista para enfrentar los hechos. Pero ahora sabía que había estado equivocada todo el tiempo y estaba realmente avergonzada de sí misma. Me dijo que no solo había decepcionado a un buen hombre como yo, sino que también había perdido a un buen amigo, y la persona por la que había hecho todo, Brian, ya ni siquiera estaba en su vida y se negaba a hablar con ella. Mientras me contaba todo esto, seguía abrazándome y llorando, y yo no sabía qué hacer, así que la dejé llorar hasta que se quedó dormida. Fue algo impactante, pero después de un tiempo, se fue. Me dijo que estaba realmente agradecida de que me hubiera mostrado tan amable con ella, incluso después de lo que había hecho. Estaba bastante sorprendido por su comportamiento, pero, sin embargo, le dije que todo estaba bien y que realmente esperaba que encontrara lo que estaba buscando. También le sugerí que debería volver a terapia porque claramente está teniendo un momento muy difícil lidiando con su vida en este momento. Cuando dije eso, parecía que iba a comenzar a llorar nuevamente, pero, afortunadamente, no lo hizo. Ella me dijo que había estado pensando en eso ella misma porque, desde que su vida había comenzado a ir cuesta abajo, había estado actuando de manera loca y ella misma podía sentirlo. Había estado teniendo varios ataques de pánico todos los días y no podía aguantar más de 3 días sin un colapso total, lo cual obviamente no era bueno. Me sentí muy mal por ella, pero no había mucho que pudiera hacer, así que solo le dije que aguantara y esperara lo mejor. Luego, finalmente, regresó a su auto y me agradeció por todo. Después, comenzó a alejarse, y finalmente pude relajarme un poco y entrar a mi casa. Fue muy extraño, pero supongo que fue el tipo de cierre que ambos necesitábamos. No estoy seguro de ella, pero al menos definitivamente necesitaba esto porque ahora siento que puedo seguir adelante. No le guardo rencor. Realmente espero que encuentre la felicidad en su vida porque la necesita. Y, en cuanto a mí, sé que podré seguir adelante bastante pronto. Me siento mucho más ligero ahora que la he perdonado y he puesto fin a ese capítulo de mi vida. Actualización 3. Oye, ha pasado casi un año desde que me divorcié y no he hablado con Sandra en mucho tiempo. Pero Nancy me dijo que escuchó de un par de sus amigos de la universidad que ella y Brian pudieron reconciliarse nuevamente y se fugaron hace un par de meses. Bien por ellos, y realmente espero que puedan hacerlo funcionar esta vez. También estoy mucho mejor ahora y me estoy concentrando en el trabajo. Intenté salir en un par de citas, pero simplemente no estaba funcionando para mí, así que he decidido trabajar en mí mismo. He empezado a hacer ejercicio, a llevar un diario, e incluso tengo planes de viajar. También voy a empezar a trabajar en mi modelo de negocio, ya que siempre he querido iniciar un negocio propio. A Nancy también le gusta la idea, así que podría tener una socia en ella. Y no, todavía no estamos saliendo, somos bastante felices como amigos platónicos. De hecho, Nancy ha comenzado a salir con uno de mis primos, y yo fui el responsable de presentarlos. Estoy muy orgulloso de mí mismo porque van muy bien. Supongo que no es una gran actualización llena de drama, es solo una actualización de vida que pensé que debería compartir con ustedes porque la gente necesita saber que las cosas mejoran. Ya superé a Sandra y todo lo que pasó.
Ahora solo estoy cuidando mi propia vida. Después de esa última interacción que tuvimos, tuve un momento en el que la perdoné y esas cosas. No hablamos, pero la desbloqueé. No nos seguimos exactamente en ninguna plataforma, pero ella me felicitó en mi cumpleaños y yo también a ella. Tal vez la amé en algún momento, y tal vez ella también lo hizo, pero ahora mismo somos civilizados el uno con el otro y solo queremos evitar cualquier drama. No creo que alguna vez podamos ser amigos, pero esto es lo mejor que puedo conseguir, y estoy bien con eso. Mi vida va muy bien y, en cierto modo, estoy feliz de que haya pasado porque creo que me hizo una persona mucho más fuerte de lo que pensaba que era. Definitivamente no digo que le desearía algo así a nadie más, pero todo lo que digo es que funcionó para mí, y supongo que eventualmente funciona para las personas sin importar lo que estén pasando. A riesgo de sonar aún más cursi, terminaré esta actualización aquí. Muchas gracias por estar pendiente de mí, significa mucho. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.